Programa 17. Polígonos semejantes. En este programa se mostrarán ejemplos del uso de escalas para examinar la semejanza de figuras geométricas planas. En México encontramos gran diversidad arquitectónica en sus construcciones, como podemos apreciar en estas maquetas de algunos de los edificios más emblemáticos del país. Como la zona arqueológica de Palenque, iglesias de la época colonial como la de San Hipólito, o el Palacio de Bellas Artes. ¿Crees que al decir que las maquetas son semejantes a los edificios reales, significa que los primeros se parecen a los segundos? No exactamente. En matemáticas, semejante significa algo más que solo parecerse. Entonces, ¿qué significa semejanza? ¿En qué se aplica? La semejanza de figuras es una propiedad que en geometría tiene muchas aplicaciones. La usan los arquitectos para hacer planos y los cartógrafos para hacer mapas. Se usa en la elaboración de maquetas y está presente en las fotografías. He oído decir que la imagen de una fotografía es semejante al objeto real, porque las dimensiones de ambos guardan las mismas proporciones. ¿Cuál de las siguientes fotografías guarda las mismas proporciones que el Ángel de la Independencia? Una figura es semejante a otra si las dimensiones de la primera guardan las mismas proporciones que las dimensiones de la segunda. Una es una figura hecha a escala a partir de la otra. Por ejemplo, la columna de la Independencia mide 37 metros y la escultura dorada del Ángel mide 6 metros con 70 centímetros. ¿Cuánto debe medir la maqueta del Ángel para que la columna y la escultura guarden la misma proporción con el monumento real? Tenemos un dato: la longitud de la columna en la maqueta. Para que la maqueta y el modelo real sean semejantes, sus dimensiones deben guardar la misma proporción. Es decir, la razón entre la longitud real de la escultura y la altura real de la columna debe ser igual a la razón entre x, la longitud de la escultura a escala, que desconocemos, y la altura de la columna a escala. Esto es, 6 metros con 70 centímetros entre 37 metros debe ser igual a x entre 1.58 metros. Despejemos x. X es igual a 6.7 por 1.58 dividido entre 37. Así, la escultura en la maqueta debe medir 0.28 metros, es decir, 28 centímetros. Con estas dimensiones, la maqueta y el modelo original son figuras semejantes, pues sus medidas guardan las mismas proporciones. ¿Esta imagen será semejante al sistema solar real? ¿Las distancias entre los planetas en la maqueta conservan la escala de las distancias reales? Busquemos las respuestas a estas preguntas. Un alumno hizo para su clase de geografía este dibujo del sistema solar en cartulina. ¿Crees que está hecho a escala? Supongamos que decidimos hacer el dibujo del Sol con un círculo de 10 centímetros de diámetro. Estos son los diámetros reales del Sol y de Júpiter, respectivamente. ¿Cuánto debe medir en el dibujo el diámetro de Júpiter? $1.390.000 kilómetros. Los representaremos con 10 centímetros. Y 143.000 kilómetros los representaremos con X centímetros. Entonces, 10 entre 1.390.000 es igual a X entre 143.000. Despejando X y haciendo la operación necesaria, X es igual a 1.03 centímetros. Júpiter tendría que representarse con un círculo de 1.03 centímetros. ¿Y saben de qué tamaño tendríamos que hacer a la Tierra? Si su diámetro es de 12.800 kilómetros,
Para que el dibujo de la Tierra conserve la proporción, tendríamos que trazar un círculo de diámetro un poco menor a 1 milímetro. Mientras que al cuerpo celeste Plutón, considerado un planeta enano, ya no podríamos dibujarlo a esta escala. ¿Y cómo se representarían a escala las distancias entre los planetas? Sigamos representando al Sol con un círculo de 10 centímetros de radio y calculemos a qué distancia en el dibujo tendríamos que poner a nuestro planeta. Esta tabla muestra las distancias promedio de los planetas al Sol. La distancia promedio de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Nuevamente, estableceremos una razón de proporcionalidad. 1.390.000 kilómetros se representan con 10 centímetros y 150 millones con X centímetros. Al efectuar la operación, la Tierra tendría que ubicarse a 1.079 centímetros, a más de 10 metros del Sol. ¿A qué distancia ubicaríamos a Plutón? 1.390.000 kilómetros es a 10 centímetros, como la distancia de Plutón al Sol a X. Despejando X y haciendo la operación, lo tendríamos que dibujar a 35.252 centímetros. En metros, esto sería poco más de 352 metros y medio. Entonces, ¿es posible hacer un dibujo a escala del sistema solar en una cartulina? Reflexionado acerca de la representación a escala del sistema solar. Otro problema que ha sido un gran reto a lo largo de la historia es la representación de la Tierra en un plano. Si vas a la papelería y pides un mapa del mundo, te darán uno como este. Esta representación fue propuesta en el siglo XVI por el cartógrafo y matemático flamenco Gerardus Mercator. A esta representación plana de una superficie esférica se le llama proyección. ¿Esta proyección respeta la escala verdadera de las superficies terrestres? Fijémonos en la isla de Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente 2.100.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene una superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Es casi 4 veces la superficie de Groenlandia. ¿Se ve Brasil 4 veces más grande que Groenlandia? Veamos otro caso. La superficie de la península escandinava es de 777.000 kilómetros cuadrados. Por su parte, la superficie de Australia es de 7.686.000 kilómetros cuadrados, 9 veces más grande que la península escandinava. ¿Se ven así en el mapa? En conclusión, en la proyección de Mercator, el área de los territorios del hemisferio norte aparece magnificada respecto al área de los territorios del hemisferio sur. Representar una superficie esférica en un plano no es una tarea sencilla. Esto ha dado lugar a otras proyecciones, tal como la proyección propuesta por Arno Peter. Observen que en esta proyección Brasil se ve casi 4 veces más grande que Groenlandia, y Australia se ve 9 veces más grande que la península escandinava. Esta proyección representa mejor la realidad. Hemos visto diferentes usos de las escalas. Sin embargo, la lista es aún más larga. Por ejemplo, los autos a escala. Los hay a escala 1 a 18. ¿Qué significa esta escala? Y escala 1 a 87. Las maquetas de trenes eléctricos también están a escala. ¿Qué otros usos tendrán las escalas? Investiguen y compartan sus hallazgos con sus compañeros. ¡Hasta la próxima!